El tesoro del diablo. En los pueblos pequeños siempre existen historias y anécdotas curiosas, y algunas también escalofriantes y extrañas. Las personas mayores siempre tienen algo que contar, relatos que pasan de generación en generación, entreteniendo y asustando tanto a los habitantes como a los forasteros. Como en el caso de Salvador, Tomás y Alejandro, tres amigos quienes un día llegaron a un pequeño pueblo a pasar solo una noche como escala para después continuar su camino hacia la playa que era su destino. Llegaron a una pequeña cafetería en donde vieron un anuncio de que se rentaban habitaciones en el piso de arriba, decidieron entrar a comer algo y después dormir un poco. Mientras cenaban estuvieron discutiendo sobre pasar una noche más en el pueblo para acampar cerca de un lugar que les llamó la atención al llegar. Era un árbol enorme que se veía a lo lejos en medio de un campo plano totalmente libre de otras plantas. La vista era fenomenal y ellos querían acampar ahí. Un hombre, que estaba sentado en la barra cerca de ellos, los escuchó hablar sobre eso y rápidamente se acercó a ellos. Los muchachos estaban desconcertados, no sabían qué quería aquel hombre, así que solo lo miraron con extrañeza. El hombre también los miró y dijo: escuché lo que decían, solo quiero pedirles o más bien advertirles que no vayan hacia allá por la noche. Ustedes no son de aquí, pero todos en el pueblo saben que no deben acercarse ahí por las noches, ni siquiera durante el día si es posible, y es que ahí hay algo muy malo. Los jóvenes solo sonrieron incrédulos al escuchar aquel típico relato de pueblo, ninguno creyó nada. Sin embargo, a Alejandro le pareció interesante escuchar el relato, así que dijo: señor, por favor siéntese y cuéntenos qué es lo que hay ahí. El hombre se sentó y ordenó unas cervezas para todos, dijo: no se preocupen, yo pagaré la cuenta, y después de tomar el primer trago dijo: se cuenta en este pueblo que en ese lugar han pasado cosas terribles, muchas personas han muerto ahí sin razón, o se han ahorcado colgándose de él sin ningún motivo aparente, muchos simplemente han desaparecido después de haber sido vistos por última vez rondando el lugar, y todo por querer sacar el tesoro del diablo, como le llaman los habitantes. ¿Tesoro?, preguntó Tomás. Sí, contestó aquel hombre, se dice que ahí, justo abajo de ese árbol hay un tesoro enterrado, nadie sabe quién lo puso ahí, muchos dicen que es de un general revolucionario quien lo escondió antes de ser fusilado, otros que fue de un emperador azteca, pero la mayoría dice que fue el mismísimo Satanás quien lo puso ahí y que aún lo cuida, esperando al tonto que acepte un trato con él a cambio del tesoro. Y nosotros somos esos tontos, dijo Salvador en tono de broma. El hombre sonrió y se levantó de la mesa, se puso su sombrero y dijo: me tengo que ir, espero que se diviertan en el pueblo y piénsenlo bien si quieren ir a ese lugar. Pagó la cuenta, y se fue. Los tres amigos estuvieron platicando un rato más, pero no pudieron evitar traer el tema de nuevo, tenían mucha curiosidad, así que decidieron levantarse de la mesa, conseguir algunas herramientas prestadas e ir al lugar esa misma noche a comprobar si realmente había un tesoro. Así lo hicieron, consiguieron unas herramientas con el herrero del pueblo y partieron hacia aquel lugar solitario al atardecer. Llevaban algunas cosas para acampar, unas lámparas y un par de cervezas. Después de platicar un rato comenzaron a excavar exactamente debajo del árbol, donde supuestamente estaría escondido el tesoro. Excavaron por horas, hasta que llegó la madrugada, y sin darse cuenta poco a poco quedaron dormidos uno a uno. A la mañana siguiente Tomás fue el primero en despertar, apenas abrió los ojos se quedó impresionado y despertó a sus dos amigos. Miren, esto no puede ser, maldita sea, díganme que no es verdad. Sus amigos despertaron y se levantaron abruptamente, un poco molestos le preguntaron que qué sucedía. Tomás solo dirigió la mirada hacia el lugar y dijo: miren, todos quedaron mudos al ver eso, todo estaba intacto, como si nunca hubieran excavado, la hierba estaba acomodada perfectamente y no había tierra removida, parecía que nunca hubieran siquiera pisado el lugar, todos estaban extrañados, pero Alejandro dijo: supongo que estábamos muy borrachos, probablemente no trabajamos tan duro como pensábamos, o tal vez excavamos en otro sitio, volvamos al pueblo a comer algo y a descansar un poco más y volveremos en la tarde. Se miraron unos a otros tratando de convencerse de que esa era la explicación más lógica y se marcharon al pueblo. Esa misma tarde regresaron con todas las herramientas, se pusieron a excavar y esta vez en vez de cerveza llevaron un termo con café, excavaron y excavaron aproximadamente 4 metros, sin embargo el sueño los venció y a la mañana siguiente de nuevo lo mismo, el lugar estaba intacto, la frustración y el miedo los embargó, eso no era algo normal ni mucho menos un malentendido, ahí había algo más. Salvador era el más asustado, siempre había sido el más inteligente de los tres y sabía que lo mejor era
era irse del pueblo, continuar su camino y olvidarse de eso, pero sus otros dos amigos no pensaban lo mismo. No podemos rendirnos, dijo Alejandro. Sí, replicó Tomás con entusiasmo, piénsalo, si de verdad nos está sucediendo esto quiere decir que tal vez realmente hay un tesoro enterrado en este sitio, debemos seguir intentándolo. Así pasaron los días, los jóvenes solo planeaban pasar una noche en ese pueblo, pero ya llevaban más de una semana, ya todos en el pueblo sabían lo que estaban intentando. Pero todas las noches era lo mismo, siempre lo mismo, excavar hasta quedarse dormidos y al día siguiente todo estaba otra vez como antes. Entonces se les ocurrió una idea bastante lógica, pero que sin embargo no habían pensado antes. La solución era tomar turnos, que dos durmieran mientras uno excavaba, y de esa forma podrían pasar toda la noche sin quedarse dormidos los tres. Decidieron intentarlo solo una vez, prometiendo que si no funcionaba abandonarían el pueblo y regresarían a sus hogares. Ya casi no tenían dinero, así que volver a su plan original de ir al mar ya no era una opción. Esa noche salieron de nuevo con todo lo que necesitaban. Llegaron de nuevo a ese lugar, y pronto se pusieron de acuerdo. Alejandro excavaría primero mientras los otros dormían, después Tomás y finalmente Salvador. Así lo hicieron, excavaron por horas turnándose. Alrededor de las 4 de la mañana Salvador despertó a sus amigos gritando emocionado: encontré algo, repetía con entusiasmo. Los otros se levantaron rápidamente y se acercaron. La pala había topado con algo que sonó como si estuviera hecho de metal, según dijo Salvador. Emocionados se hincaron y cavaron usando sus manos alrededor de aquel objeto. Cuando lo desenterraron casi en su totalidad, lo tomaron entre los tres y lo sacaron del pozo. Efectivamente, era un cofre de hierro, no tenía ningún tipo de candado. Pronto decidieron abrirlo y acordaron no emocionarse demasiado, ya que aunque pesaba mucho, podría estar vacío, ya que en sí el hierro no era nada ligero. Tomás fue quien colocó sus manos bajo la tapa y la alzó para abrir el cofre. Los tres amigos quedaron impresionados por lo que vieron. Era oro. Estaba repleto de relucientes monedas de oro. Metieron las manos en él y sacaron algunas monedas para revisarlas. Era oro, ni más ni menos. Estaban festejando entre gritos y pensando en que gastarían su parte del tesoro cuando repentinamente escucharon una risa profunda detrás de ellos. Rápidamente voltearon para saber de quién se trataba. Era un hombre alto de sombrero, no se veía bien su cara, solo la brasa del cigarro que tenía en la boca. Estaban temerosos de que él quisiera robar su valioso hallazgo, así que se pusieron a la defensiva. ¿Quién eres y cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntaron. El hombre soltó una carcajada y dijo: tengo muchos nombres, y respecto a tu otra pregunta, llevo cientos de años aquí cuidando el tesoro, soy su guardián, y ese tesoro ahora es suyo, ya que fueron los únicos que lograron excavar hasta encontrarlo. Felicidades, dijo el hombre extendiendo los brazos. Los jóvenes quedaron pasmados al escuchar esto, pensaron que era algún habitante del pueblo tratando de asustarlos para quedarse con su tesoro. No te creemos nada, gritó Alejandro. Lárgate de aquí y aléjate de nuestro tesoro, replicó Tomás. El hombre volvió a sonreír y levantó la mirada. Era el hombre de la cafetería, quien les había relatado la historia en un principio, pero ahora tenía unos ojos rojos brillantes como las llamas del infierno. Sonriendo dijo: no pensé que ustedes lo lograrían, pero lo hicieron y ahora por eso pueden llevarse mi tesoro. Es suyo, pero hay una condición. ¿Cuál?, dijeron los tres atónitos y aterrados. Uno de ustedes debe quedarse conmigo a cambio del tesoro. Ustedes deciden quién. El trato es muy específico, solo funciona si todos están de acuerdo, si la persona está dispuesta a quedarse y si los demás están dispuestos a dejarla. De otra manera nunca tendrán el tesoro. ¿Qué dicen? ¿Aceptan el trato? Los tres corrieron rápidamente hacia el pueblo, gritando groserías y tratando de no tropezarse. Salvador volteó hacia atrás para ver si los estaba siguiendo, pero solo vio al hombre parado en ese lugar, fumando su cigarro, quedándose atrás. Llegaron a su dormitorio asustados. A esa hora no había nadie despierto en el pueblo, pero ellos no pudieron dormir. Ya casi amanecía, así que decidieron permanecer despiertos, aunque seguramente aunque hubieran querido no hubieran podido conciliar el sueño. Alrededor de las 8 de la mañana bajaron y salieron a la calle. Les extrañó que no hubiera nadie en el lugar, ya no estaban tan asustados. Por alguna razón el día les hacía sentirse más tranquilos y aún no asimilaban del todo lo que les había sucedido. Alejandro dijo: debemos volver al lugar. ¿Estás loco?, dijo Salvador en un tono molesto. Después de lo que nos pasó, ¿quieres volver ahí?
Deberíamos volver a nuestra ciudad en el primer autobús que salga de este pueblo de mierda. Tomás trató de calmarlo y dijo: ahora que lo pienso bien, tal vez ese hombre solo nos quería asustar, probablemente nos estaba espiando desde el principio y quería quedarse con todo, tal vez por el miedo imaginamos lo demás. Eso mismo pienso, dijo Alejandro en un tono tranquilo. Además, aunque ese tipo se haya llevado nuestro dinero, no perdemos nada por ir a revisar, y tenemos que regresar las herramientas, es lo menos que podemos hacer por causar tantas molestias. Pues vayan ustedes, dijo Salvador, yo me quedaré aquí, sinceramente no me interesa nada que haya en ese lugar, vayan por las cosas y los espero aquí para irnos en cuanto vuelvan, ¿estás seguro?, dijo Tomás. Salvador solo asintió con la cabeza. Alejandro y Tomás se alejaron del pueblo para ir al lugar. En el camino platicaban sobre lo idiotas que habían sido al salir corriendo. Seguro el tipo del sombrero ya tenía su tesoro muy lejos de ahí, seguro estaba gastando su oro. Entre todo eso llegaron al lugar. Ambos sintieron miedo al notar que todo estaba intacto, tal como en las veces anteriores. No estaban ni siquiera las herramientas que les habían prestado. Decidieron dejar todo en el pasado y mejor no preguntar nada, simplemente salir de ahí lo más rápido posible, ir por Salvador e irse de ese pueblo para no volver jamás. Casi corriendo llegaron al pueblo, pero algo los sorprendió demasiado. El pueblo ya no era como antes, estaba en ruinas, parecía que hubiera estado solo por siglos, solo quedaban vestigios de estructuras y algunas casas destruidas por el tiempo. Eso aumentó la tensión y ambos corrieron al lugar donde se habían hospedado. El lugar estaba en las mismas condiciones que el resto del pueblo, totalmente abandonado. Subieron rápidamente las escaleras y entraron a la habitación. Solo encontraron un lugar vacío, sin muebles y casi cayéndose a pedazos. Lo único que había era un bulto cubierto con una vieja sábana blanca en medio de la habitación. Ambos se acercaron cautelosos esperando que su amigo estuviera bien, y que lo que estaban a punto de descubrir no fuera su cadáver o algo peor. Ya habían pasado muchos sustos por ese día. Ambos tomaron la sábana y la levantaron para descubrir lo que estuviera debajo de ella. Lo que vieron los dejó sin habla. Era el cofre que habían desenterrado esa madrugada. Alejandro fue quien se atrevió a abrirlo. Lentamente levantó la tapa. Lo que había dentro del cofre era lo mismo que ellos habían encontrado. Eran monedas de oro, cada una de ellas estaba ahí dentro. De nuevo su cara cambió de expresión. No sabían cómo había llegado ahí, pero estaban felices por eso. Decidieron tomar todo el oro y después buscar a su amigo para contarle la buena noticia y salir de ahí. En sus mochilas colocaron todo el oro posible y otro poco en los bolsillos de sus pantalones. Cuando Alejandro tomó el último puñado de oro del cofre, notó algo extraño. Era un pedazo de tela blanca con tenues líneas grises. Alejandro soltó el puño de oro que tenía en las manos al ver el trozo de tela. Sus ojos casi salían de sus órbitas. Tenía una cara de terror indescriptible y sostenía el pedazo de tela en su mano derecha frente a su cara. Era un trozo de la camisa de Salvador. Estaba seguro de eso, la hubiera reconocido en cualquier parte. Era un trozo desgarrado de la camisa que él mismo le había regalado en su cumpleaños pasado. Al no encontrar nada mejor para comprarle, estaba seguro de que era esa misma camisa, la que tenía puesta esa noche cuando encontraron el tesoro. Tomás solo lo miró asustado por la expresión de su cara. Le gritó varias veces: ¿qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué sucede? Al no recibir ninguna respuesta, se acercó a Alejandro, que estaba inmóvil, y se puso a un costado de él mirando hacia el trozo de tela. Había algo escrito en él con algo que parecía sangre seca. El texto estaba algo borroso, pero aún así se podía leer perfectamente. Era una simple frase que decía: fue un placer hacer negocios con ustedes.